Y si te dijera que cada vez que mueves los ojos hacia arriba, tu cuerpo intenta recordarte que no eres solo carne, hazlo ahora, sin mover la cabeza. Solo eleva la mirada, al centro, como si buscaras algo dentro del cielo de tu mente. ¿Lo sientes? Esa presión leve, ese cosquilleo en la frente. No es cansancio, es un código. Los antiguos lo llamaban el despertar del ojo interno. La ciencia moderna lo ignora y los que lo entienden prefieren no hablar de ello. Porque si descubres qué pasa realmente cuando miras hacia arriba, toda tu idea de lo que eres podría desmoronarse. Entonces, el cuerpo entero cambia su campo energético. Solo hazlo y sentirás una corriente eléctrica recorrer el eje interno del cráneo. Esa corriente llega justo al punto donde el cerebro guarda su joya más silenciosa, la glándula pineal. Tu cuerpo no es solo un saco de huesos con Wi-Fi biológico, es una antena consciente, diseñada para recibir, traducir y emitir frecuencias invisibles. Itzhak Bentov lo explicó con una mezcla extraña de ingeniero y místico. Eres un instrumento de precisión hecho de carne, agua y electricidad, sintonizado con el universo. Y sí, suena poético, hasta que recuerdas que cada célula de tu cuerpo vibra, que cada átomo emite su propia frecuencia y que incluso cuando no haces nada, estás transmitiendo datos al campo que te rodea. En otras palabras, aunque no tengas cobertura móvil, siempre estás conectado al cosmos. Además, el corazón late con un ritmo eléctrico. Los nervios funcionan como cables de cobre cubiertos con miel. Los huesos, esos que crees que están ahí solo para sostenerte, vibran como tubos resonantes. Y la piel, esa frontera suave entre tú y el mundo, es literalmente una superficie de recepción sensorial. Si pudieras ver la cantidad de información energética que intercambias cada segundo con tu entorno, probablemente te marearías o pedirías un casco de aluminio. Pero el cuerpo es un circuito cerrado que dialoga con un circuito abierto, el campo electromagnético universal. Y cada pensamiento, cada emoción, es como girar el dial de una radio interna. La mayoría de la gente se pasa la vida sintonizando solo una frecuencia, la del miedo, la prisa o el modo supervivencia. Y claro, con esa interferencia no hay manera de escuchar la señal del universo. Es como intentar captar música clásica con una licuadora encendida al lado. Bentov decía que el cuerpo humano es un oscilador de resonancia mecánica. Cuando caminas, respiras, incluso cuando piensas, generas ondas que viajan por tu sistema y se propagan al entorno. Y cuando esas ondas entran en fase, cuando todo en ti vibra en coherencia, te conviertes en un transmisor perfecto. No es casualidad que las personas en paz atraigan calma y las que viven tensas apaguen bombillos con su sola presencia. Piensa en esto. Cada órgano tiene su nota, como un instrumento dentro de una orquesta. El corazón marca el compás, los pulmones soplan la melodía, el cerebro toca el violín de la atención y la glándula pineal es el director silencioso. Cuando todos están afinados, el resultado es armonía. Cuando uno se desafina, la música se vuelve ruido, ansiedad, confusión. Por eso, los antiguos no adoraban el cuerpo, lo escuchaban, sabían que era una tecnología de recepción cósmica y que cada postura, cada respiración, cada mirada era una forma de ajustar la antena. El yoga, la meditación, los cantos, incluso los rezos, no eran rituales mágicos, eran ingeniería vibracional. Ahora, aquí viene lo divertido. Si el cuerpo es una antena, ¿qué señal estás emitiendo cuando te estresas, te comparas o pasas 3 horas seguidas en redes sociales? Probablemente, el universo recibe algo como ruido blanco, interferencia humana detectada. Y si estás en modo zen, probablemente la señal se parezca a un ping suave que dice: estoy en fase, universo, mándame sincronías. A veces creemos que la espiritualidad es un asunto de fe, pero Bentov lo veía más como un asunto de física. Si elevas la frecuencia de tu cuerpo a través de la respiración, el silencio o la risa, literalmente, amplías el rango de tu antena biológica. Por eso, la gente que ríe mucho, ama mucho y vive con presencia, parece tener suerte. No es suerte, es buena recepción. Y cada pensamiento que tienes es una pequeña onda electromagnética
que viaja por tu sistema nervioso y altera tu campo. Eso significa que pensar también es emitir. Por eso los sabios decían que la palabra crea realidad, pero Bentov lo traduciría así: el pensamiento modula el campo. Por eso cuando entiendes esto, el cuerpo deja de ser un instrumento que cargas y se convierte en un templo que sintonizas. No se trata de dominarlo, sino de escucharlo hasta que puedas oír el zumbido de tu propia frecuencia. Y, curiosamente, cuando empiezas a escucharlo de verdad, ese zumbido se siente justo detrás de los ojos, como si la antena central, la pineal, empezara a vibrar suave, reclamando su papel en la sinfonía. Sin embargo, el cuerpo es el mapa y la brújula. Te indica si estás fuera de fase, si estás vibrando demasiado rápido o demasiado lento. La ansiedad, por ejemplo, no es un castigo, es una señal de interferencia. La paz, en cambio, es lo que ocurre cuando el sistema está perfectamente calibrado. Y lo más hermoso es que no necesitas un manual técnico. Solo necesitas observar, sentir y dejar de pensar que eres un usuario desconectado del universo. Porque, si algo dejó claro Bentov, es que la conciencia no habita dentro del cuerpo. Es el cuerpo el que flota dentro de la conciencia. Tú eres la antena, pero también la señal. Y cada vez que respiras, cada vez que miras hacia arriba, le recuerdas al universo que la conexión sigue abierta. Así que sí, el cuerpo es una antena, pero no cualquiera. Es una antena que baila, ríe, siente y se recalibra con un buen abrazo o con un pensamiento lúcido. Y si alguna vez te sientes fuera de sintonía, no te preocupes. No perdiste la señal. Solo cambiaste de frecuencia. A veces basta una respiración profunda o una carcajada sincera para volver a captar el canal del todo. Porque si miras la historia, las civilizaciones antiguas veían el cuerpo humano como un mapa sagrado, un templo en movimiento. Cada gesto, cada postura, cada dirección de la mirada tenía una función dentro de una arquitectura invisible. No era misticismo ingenuo, era precisión geométrica. En Egipto, los sacerdotes levantaban la cabeza al amanecer no solo por devoción al sol, sino porque sabían que ese pequeño gesto alineaba el eje del cuerpo con el eje del planeta. En la India, los yogis inclinaban la barbilla levemente hacia el pecho mientras elevaban la mirada hacia el entrecejo, creando una geometría exacta entre columna, cráneo y campo. Y en Mesoamérica, los chamanes se recostaban mirando al cielo nocturno, sabiendo que el cuerpo, al disponerse en esa orientación, se convertía literalmente en una antena cósmica. Cada cultura tenía su propio Wi-Fi espiritual, y todos usaban el mismo router, la conciencia. Y aquí es donde entra el humor cósmico. Porque mientras ellos calculaban ángulos sagrados y alineaciones estelares, nosotros apenas logramos mantener la postura durante 5 minutos sin mirar el celular. Si Pitágoras nos viera hoy, probablemente suspiraría y diría: el triángulo divino se convirtió en el triángulo amoroso entre tú, tu sofá y Netflix. Sin embargo, la geometría sigue ahí, aunque la ignores. El cuerpo es una forma geométrica viva. Tu espina dorsal es un eje vertical que actúa como antena. Tus brazos y piernas crean líneas de tensión que distribuyen energía, y tu mirada marca el vector que dirige la conciencia. Cada vez que elevas los ojos, dibujas un pequeño triángulo invisible entre tus pupilas y la pineal. Un triángulo que funciona como un circuito, una corriente de atención que sube, se centra y se estabiliza. Bentov explicaba que el cuerpo genera microoscilaciones electromecánicas. Cada latido, cada respiración, cada pequeño impulso nervioso crea un patrón vibratorio que puede representarse como una figura geométrica en movimiento. Si pudieras ver tu campo energético con suficiente resolución, notarías que estás rodeado por una danza de líneas y espirales que cambian según tu estado emocional. Cuando estás tranquilo, esas líneas son suaves, simétricas. Cuando estás estresado, parecen los cables detrás del televisor de alguien que nunca leyó un manual. Y si algo dentro de ti se movió, aunque sea 1 milímetro, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Considera que es un pequeño acuerdo entre tu conciencia y la expansión. Y créeme, cuando el alma quiere crecer, el clic correcto también es parte del despertar, porque los antiguos lo sabían. Por eso hablaban del
cuerpo de luz o del Merkaba, esa figura geométrica compuesta por dos tetraedros entrelazados que representan el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre la energía que asciende y la que desciende. Y aunque suene esotérico, Bentov lo explicaría así. Cuando el cuerpo vibra en coherencia, el campo electromagnético adopta una estructura ordenada, casi cristalina, donde la información fluye sin resistencia. Eso es geometría sagrada en acción, energía en equilibrio, forma en movimiento, conciencia que se refleja en sí misma. Ahora bien, la geometría no es un concepto abstracto, está impresa en todo. Tu ADN es una doble hélice, una espiral perfecta. Tus células se dividen siguiendo proporciones que obedecen a la secuencia de Fibonacci. Tus huesos crecen formando ángulos que minimizan la fricción y maximizan la estabilidad. Incluso el latido de tu corazón responde a ritmos fractales. Eres literalmente una ecuación viva. Una sinfonía matemática disfrazada de persona que, a veces, se le olvida dónde dejó las llaves del coche cósmico. Y el humor cósmico está precisamente ahí. El universo diseñó un organismo de precisión cuántica, y nosotros usamos ese instrumento para discutir en Internet. Pero, bromas aparte, cada vez que adoptas una postura consciente cuando enderezas la columna, relajas la mandíbula o elevas la mirada, estás corrigiendo una ecuación energética. Tu cuerpo vuelve a resonar con la geometría natural del campo. Por eso las posturas sagradas, las mudras o los gestos rituales no son símbolos místicos, sino interruptores físicos. Encienden circuitos, alinean flujos, abren canales. Bentov decía que el movimiento humano es una manifestación de la estructura del espacio. En otras palabras, cuando te mueves, el universo se reconfigura contigo. Y si el universo tiene sentido del humor, que lo tiene, probablemente disfruta cuando haces yoga con el gato caminando encima del tapete. Porque, en el fondo, la perfección geométrica también sabe reírse de sí misma. Ahora piensa en las pirámides. No son solo montones de piedra, son ecuaciones en 3 dimensiones. Sus proporciones reproducen la relación entre el radio terrestre y la distancia al Sol. Eran resonadores gigantes, calibrados para mantener una frecuencia estable con el planeta. Y, de algún modo, nosotros llevamos una pirámide interna. La estructura cráneo-columna-pelvis reproduce esa misma geometría. Tu cuerpo es una pirámide viva que capta, procesa y emite energía. Solo que, en lugar de momias, guarda memorias. Entonces, cuando miras hacia arriba, activas el vértice de esa pirámide, la glándula pineal. Ese gesto conecta el suelo con el cielo, la base con la cúspide. Y ahí ocurre algo curioso. El campo electromagnético del corazón se sincroniza con el del cerebro y ambos se alinean con el campo de la tierra. 3 geometrías vibrando al unísono. Eso es lo que los antiguos llamaban oración, aunque Bentov prefería decir coherencia de fase. Y aquí es donde el humor cósmico se vuelve sabiduría. Porque el universo, con toda su complejidad, parece tener una regla simple. Si estás desalineado, te manda señales. Si insistes, te manda caos. Si te ríes, te manda comprensión. A veces la risa es el atajo más directo hacia la coherencia geométrica. El cuerpo se relaja, el diafragma libera energía, la respiración se equilibra, el campo se ordena. Ríes y, sin saberlo, recalibras todo tu sistema. Por eso los sabios podían hablar de la iluminación y, al mismo tiempo, soltar una carcajada. Ellos sabían que el universo se expresa en patrones tan precisos que solo el humor puede romper la ilusión de control. En el fondo, la geometría sagrada no está en los templos, ni en los símbolos. Está en tu forma de moverte, en tu manera de mirar, en cómo respiras cuando te asombras. Cada gesto que haces dibuja una línea en el campo, cada emoción, una curva, cada pensamiento, una frecuencia. Y cuando todo eso se ordena en armonía, el universo se reconoce a sí mismo a través de ti. Así que la próxima vez que levantes los ojos al cielo, recuerda, no estás buscando respuestas allá arriba. Estás trazando una figura perfecta entre tu cuerpo y el infinito. Y si en ese momento se te escapa una sonrisa, tranquilo, es solo el humor cósmico saludando, diciendo, bienvenido al diseño. Ya te habías olvidado de lo bien que encajas.
así que te pueden decir 1000 cosas, pero nadie te dirá que hay un misterio silencioso dentro de los ojos. No solo miran, emiten. Cada movimiento ocular genera un microimpulso eléctrico. Cada dirección que tomas con la mirada altera, aunque sea ligeramente, la frecuencia cerebral. Tu visión, literalmente, modula la vibración de tu mente. Y eso no es casualidad que los antiguos dijeran que el ojo es la lámpara del cuerpo. Tampoco es metáfora poética. Es una descripción precisa. Tu ojo tiene carga, tu mirada tiene voltaje, y tus pensamientos, bueno, esos son la corriente que da forma a todo el circuito. Bentov lo explicaba con una claridad desconcertante. Cuando cambias la dirección de tus ojos, cambias la dirección de tu energía, y cuando cambias la dirección de tu energía, cambias el tipo de información que puedes recibir del campo. Es como mover la antena del televisor cósmico. A veces basta con mirar 2 grados más arriba para pasar de noticias humanas a documentales del alma. Además, los ojos son osciladores biológicos. En cada parpadeo hay una descarga, un pulso, una pequeña recalibración de frecuencias. En cada mirada sostenida hay un rayo de coherencia, una alineación momentánea entre el cuerpo y el campo. Cuando miras hacia arriba, el cerebro interpreta que ya no estás en modo supervivencia, porque, curiosamente, los ojos hacia abajo se asocian con el análisis, la tristeza o la reflexión, los ojos al frente con la acción y el presente. Pero los ojos hacia arriba, ahí está el misterio, y elevar la mirada es cambiar de banda, es pasar del ruido mental al silencio vibracional. Las ondas beta, esas que usan los pensamientos rápidos, las preocupaciones y la lista de pendientes, comienzan a ceder su espacio, y aparecen las ondas alfa, suaves, expansivas, las que crean espacio para la calma. Si mantienes la mirada por un momento más, llegan las teta, las ondas de la visión, de la creatividad, de la conciencia no lineal. Bentov decía que el cerebro, cuando entra en coherencia vibracional, se vuelve un transductor, convierte energía en experiencia, y el ojo, al ser su instrumento más sensible, actúa como el afinador del sistema. El ángulo de tu mirada es literalmente el ángulo de tu conciencia, y no lo digo en sentido figurado. Tu campo eléctrico se estira, se orienta, se reconfigura. Tu percepción cambia, porque la atención es una corriente física, no una abstracción mental. Lo curioso es que la ciencia lo confirma a su manera. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando una persona mira hacia arriba, se activan regiones distintas del cerebro: el lóbulo prefrontal, las áreas asociadas con la imaginación, la memoria visual y el pensamiento abstracto. En otras palabras, mirar hacia arriba te conecta con un tipo de inteligencia más simbólica, más intuitiva. Y claro, los antiguos ya lo sabían, solo que lo decían de forma más poética. Quien mira hacia arriba, recuerda lo que el alma nunca olvidó. Y aquí entra el humor cósmico. La mayoría de nosotros pasamos el día mirando hacia abajo, al celular, al suelo, a los problemas. El universo debe estar viéndonos desde arriba, cruzado de brazos, pensando. Tal vez si levantaran la cabeza un poco, captarían la señal completa. Porque el ojo tiene su propio campo magnético, tan sensible que responde incluso a la dirección de tu intención. Si miras con miedo, el campo se contrae. Si miras con curiosidad, se expande. Si miras con amor, el campo se vuelve coherente y luminoso. Y no es romanticismo, es física. El patrón eléctrico del nervio óptico cambia con el estado emocional. La intención es literalmente una frecuencia que se transmite por la mirada. Por eso, hay miradas que curan, miradas que desarman y miradas que parecen atravesarte el alma. No es magia, es resonancia entre dos sistemas vibrando al mismo nivel. Cuando tus ojos se encuentran con los de alguien y ambos sienten ese silencio donde el tiempo se detiene, lo que realmente ocurre es que dos campos se sincronizan y entran en fase. Durante un instante, la geometría del universo se reorganiza para permitir ese encuentro. Y sí, también por eso, mirar fijamente a alguien por más de 3 segundos puede ser incómodo. No es que te intimide, es que acabas de abrir un túnel de información. Bentov solía decir que la conciencia observa desde el centro del campo. Eso significa que cuando diriges tu mirada hacia un punto, no solo estás observando ese punto,
Estás desplazando tu centro de observación. El ojo no mira el mundo. El ojo crea el mundo en el punto donde enfoca su atención. Y ese pequeño detalle cambia todo. Porque si miras con juicio, proyectas distorsión. Si miras con presencia, proyectas claridad. El universo te refleja con la misma precisión con la que tú lo observas. Por eso mirar hacia arriba no es escapar, es ascender en frecuencia. El ojo se vuelve un portal, un interruptor entre el pensamiento lineal y la conciencia expandida. Una forma de decirle al universo, dejo de mirar el ruido, quiero ver la señal. Y cuando lo haces con intención, cuando miras al centro de tu frente, respiras y permites que ese cosquilleo aparezca, algo en el cuerpo se reordena. Los hemisferios cerebrales se sincronizan, el ritmo cardíaco se estabiliza y la vibración se vuelve coherente. Ese es el instante en que la pineal se activa, no como una bombilla mística, sino como un sensor eléctrico afinado. Capta frecuencias del campo y las traduce en percepciones internas, luces, imágenes, intuiciones. El tercer ojo no ve cosas nuevas, ve lo que siempre estuvo allí, solo que ahora sin interferencias. Y cuando eso ocurre, el cuerpo entero entra en una especie de sinfonía silenciosa. Es como si la mente y el campo respiraran al mismo tiempo. Los antiguos lo llamaban visión interior. Bentov, en cambio, lo llamaba autoobservación coherente. Tú puedes llamarlo como quieras, pero si lo has sentido, sabes que no hay palabras que lo definan. Es esa sensación de claridad que no depende de los ojos físicos, ese instante en que todo parece mirarte de vuelta. Y aquí vuelve la sonrisa del universo, porque el humor cósmico siempre aparece justo después del asombro, cuando entiendes que mirar hacia arriba no es una postura espiritual, sino una función electromagnética, y que esa función te conecta con algo mucho más grande que tú, solo puedes reír. Ríes porque, en el fondo, siempre supiste que mirar al cielo no era una metáfora, era una contraseña. Así que, la próxima vez que tus ojos se eleven sin razón aparente, no los fuerces a bajar. No se están distrayendo, se están recordando, están intentando sintonizar con la frecuencia de la conciencia que los creó. Y si alguien te pregunta, ¿por qué estás mirando al techo?, solo di, estoy actualizando el firmware del alma. Analiza muy bien cómo estás ahora, porque hay algo que se mueve dentro de ti, incluso cuando crees estar quieto. Un pulso minúsculo, casi imperceptible, que no viene del corazón ni del cerebro, sino de un lugar más sutil, del campo que te sostiene. Itzhak Bentov lo llamaba la microseñal del alma, esa vibración tan fina que coordina todas las demás. El cuerpo, decía él, no es quien crea la conciencia, es al revés. La conciencia vibra primero, y el cuerpo solo traduce la señal. Cada célula es un pequeño altavoz del espíritu, y cada uno de tus latidos es un intento del alma de mantener la conexión abierta. Lo curioso es que esa señal no suena en decibelios, sino en sensación. La sientes como intuición, como un presentimiento, o como ese cosquilleo que aparece cuando algo te resuena. No es poesía, es literalidad cuántica. Tu campo electromagnético vibra con una precisión exquisita, y cuando algo coincide con esa frecuencia, tu sistema entero hace una microcelebración, una fiesta silenciosa, sí, eso es, sin palabras. Y claro, el universo tiene sentido del humor. Esa microseñal que te conecta con todo suele aparecer justo cuando dejas de intentar controlarlo todo, cuando sueltas la mente, cuando respiras profundo, cuando dejas de hacer y simplemente eres. Ahí, de pronto, algo se enciende. No sabes por qué, pero sabes que es real. Esa es la llamada del alma, disfrazada de electricidad fina. Y si sigues aquí, ya cruzaste el punto de no retorno, el lugar donde el alma deja de ser teoría y empieza a ser evidencia. Escribe abajo, ya no hay vuelta atrás. No es una frase, es una declaración vibracional. Cada vez que alguien la escribe, la red se recalibra un poco más. Y si te da miedo escribirla, quizá ahí esté la pista de lo que aún debes liberar. Porque Bentov observó que el cuerpo, en estado de coherencia, genera oscilaciones muy precisas, entre 6 y 8 Hz. La misma frecuencia, curiosamente, de las ondas Schumann, el latido electromagnético de la Tierra.
Sí, literalmente vibramos al ritmo del planeta. Así que cuando estás en paz, no estás meditando, estás entrando en fase con la Tierra misma. Y cuando eso ocurre, la microseñal del alma se amplifica, como si el planeta entero te hiciera de altavoz. A veces la sentimos como una corriente suave, recorriendo la columna, otras como una presión ligera en la frente, o incluso como un escalofrío que no tiene explicación. La mente dice, fue el aire, pero el alma se ríe. No, fui yo saludando. La microseñal no busca atención. De hecho, se oculta cuando la mente empieza a analizarla. Es tímida, pero precisa, como ese amigo sabio que solo habla cuando por fin te callas. Y si la escuchas, te guía con una exactitud que ni el GPS del destino podría igualar. Por eso, cuando la vida parece caótica, no se trata de que la señal se haya ido, es que el ruido interno subió el volumen. El miedo, la prisa, la comparación, la distracción, todo eso actúa como interferencia. Y el alma paciente espera. No se ofende, no se desespera, simplemente sigue emitiendo su frecuencia, suave, constante, esperando el momento en que decidas volver a escuchar. Y escuchar, en este contexto, no significa pensar, significa sentir con todo el cuerpo, porque el alma no habla en frases, habla en sensaciones, te da pistas a través del cuerpo. Ese nudo en el estómago que te dice, por ahí no, ese alivio en el pecho que susurra, por aquí sí, es la brújula más antigua del universo. En términos físicos, Bentov explicaría que esa señal viaja a través del sistema nervioso central, resonando con la médula espinal y modulando el campo electromagnético del corazón. El cuerpo entero se convierte en un circuito de retroalimentación entre el campo cuántico y la biología. Lo que sentimos como intuición no es magia, es biofísica aplicada al espíritu. Y aquí entra el toque cómico del cosmos. Imagina que el universo te manda mensajes todo el tiempo, y tú, con tu antena biológica perfecta, los ignoras porque estás ocupado revisando si ya te dejaron en visto. El alma, en ese momento, probablemente suspira y dice, le mandé vibraciones, sincronicidades, hasta un déjà vu clarito, y aún así me dejó en modo avión. Pero el alma no se ofende, tiene paciencia cuántica. Sigue enviando la microseñal una y otra vez. Cada vez que respiras, ahí está. Cada vez que te ríes, se amplifica. Cada vez que amas, vibra con tanta fuerza que podría reprogramar galaxias enteras. Y es que el amor real, no el de las canciones, es la forma más pura de esa señal. Cuando sientes amor, la coherencia entre corazón, cerebro y campo se vuelve perfecta. Tu frecuencia se estabiliza y el universo responde en armonía. Es como si todo dijera al unísono. Por fin captamos el mismo canal. Por eso hay personas que parecen tener suerte, que fluyen, que atraen sincronías como si el universo trabajara para ellas. No es suerte, es sintonía. Es que dejaron de emitir ruido y comenzaron a escuchar la microseñal del alma. Y entonces la vida, que es un espejo fractal, empezó a reflejar su coherencia. Bentov decía que cuando alcanzamos ese estado, la conciencia se autoorganiza. Todo lo que parecía caótico encuentra su lugar, las piezas encajan sin esfuerzo y los problemas se disuelven porque vibran en una frecuencia más baja que la tuya. Literalmente te vuelves invisible al conflicto, porque ya no compartes su longitud de onda. El alma no grita, el alma susurra, y cuando por fin la escuchas, no hay duda, no hay confusión, solo hay claridad. Esa claridad que no viene de pensar, sino de recordar, porque en realidad, la microseñal del alma no transmite información nueva. Solo te recuerda lo que ya sabías antes de olvidar que eras infinito. Así que la próxima vez que sientas ese cosquilleo en la frente, esa presión ligera detrás de los ojos, esa vibración suave en el pecho, no la ignores. No es estrés, no es ansiedad. Es tu frecuencia intentando reconectarse con su fuente. Así que mira hacia arriba, respira y escucha. No con los oídos, sino con la piel, con la sangre, con la presencia. Porque cuando escuchas la microseñal del alma, el universo deja de ser un misterio y se convierte en una conversación íntima contigo mismo. Y si en medio de todo eso sientes un impulso de reír, hazlo. Tal vez sea tu alma diciendo, por fin me escuchaste, y vaya que tenía cosas que contarte. Hay una gran confusión espiritual
flotando por el mundo moderno. La idea de que elevarse significa irse, como si despertar la conciencia fuera un boleto de salida del cuerpo, del caos, del tráfico y de los vecinos que escuchan reggaetón a las 3 de la mañana. Pero el verdadero ascenso, decía Bentov, no es un escape vertical, es una expansión esférica. No se trata de dejar la tierra, sino de anclar el cielo dentro de ella. El cuerpo no es una prisión del alma, es su instrumento. Una antena exquisitamente calibrada para traducir frecuencias en experiencia, energía en emoción, campo en forma. Y la paradoja divina es esta: solo puedes elevar tu conciencia si habitas por completo tu cuerpo. Si no lo habitas, no hay señal que captar. Porque no puedes sintonizar una estación si no tienes radio. La mayoría de las personas confunden evasión con expansión. Meditan para huir del mundo, no para comprenderlo. Buscan luz, como quien busca una linterna para no ver el desorden del cuarto. Pero el universo no se puede engañar. Si intentas escapar del mundo, el mundo te persigue hasta tus pensamientos. Si en cambio lo abrazas, te eleva contigo. Elevar sin escapar es una ciencia, una danza entre el cielo y la carne. Significa respirar en medio del ruido sin perder la melodía del alma. Significa recordar que la espiritualidad no es una nube, sino una frecuencia que se sostiene desde la raíz. No es irse arriba, sino vibrar alto aquí. Bentov explicaba que el cuerpo, cuando entra en coherencia, genera un campo de energía toroidal, una especie de rosquilla luminosa, por si el término suena demasiado técnico. Ese campo no sube ni baja, se expande en todas direcciones al mismo tiempo, y cuanto más presente estás, más simétrica se vuelve esa expansión. Tu energía se ordena, el caos interno se disuelve, y la mente deja de intentar escapar porque ya está donde siempre quiso estar, aquí, pero en paz. Elevar sin escapar es entender que el cuerpo no es un obstáculo para la conciencia, sino su laboratorio. Es en el cuerpo donde la vibración se vuelve tangible, donde puedes sentir el campo moverse, la energía expandirse, el alma hablarte con lenguaje eléctrico. El cuerpo no retrasa tu evolución, la hace posible. Y si alguna vez dudaste de eso, intenta alcanzar la iluminación sin un sistema nervioso. Verás lo difícil que es meditar siendo un fotón suelto. La elevación auténtica no te desconecta del mundo, te vuelve más sensible a él. Empiezas a sentir las emociones de los demás, no para cargarlas, sino para comprenderlas. Empiezas a percibir la belleza en lo ordinario, la geometría en un vaso de agua, la sabiduría en una hoja que cae. La expansión de la conciencia no te aleja de la materia, la ennoblece. Por eso, cuando sientas ese impulso de mirar hacia arriba, esa pulsación que te invita a buscar algo más allá, no pienses que estás dejando atrás lo terrenal. En realidad, estás trayendo el cielo a la tierra, justo a través de tu mirada. El ojo se convierte en el eje donde convergen las dos realidades, la física y la sutil. Una no sustituye a la otra, ambas se necesitan como el silencio necesita al sonido. Y claro, el universo tiene su propio sentido del humor. Porque mientras algunos buscan escapar del cuerpo para alcanzar el cielo está ocupado tratando de meterse dentro del cuerpo para experimentar la tierra. Imagina la confusión energética ahí arriba. Ellos quieren venir, ustedes quieren irse, y si simplemente se encuentran a mitad de camino, el verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de dividir lo sagrado y lo cotidiano. Cuando te das cuenta de que lavar los platos puede ser tan místico como mirar un mandala, si lo haces con presencia. El agua, el jabón, el brillo, las burbujas, todo vibra con la misma geometría que una galaxia. Solo cambia la escala. Y el universo ama a los que entienden eso. Bentov decía que la coherencia se logra cuando la mente, el cuerpo y el campo vibran al unísono. No hay lucha, no hay deseo de escapar, solo un flujo perfecto. Y ese flujo genera un tipo de energía que el universo reconoce de inmediato. La energía de quien ya no huye de sí mismo. Porque quien deja de huir se vuelve centro. Y todo lo que gira alrededor del centro se ordena. Elevar sin escapar es aprender a estar en paz con las imperfecciones. Es saber que la evolución no ocurre porque te deshagas de lo humano, sino porque lo redimes con conciencia. Cada emoción densa, cada pensamiento repetitivo, cada sombra que creías enemiga, es en realidad una parte del alma que solo necesita luz.
y la luz no se lanza desde arriba, se enciende desde adentro. A veces, mientras meditas, sientes que flotas, que te vas, y es hermoso. Pero la verdadera maestría está en volver y traer contigo ese silencio. Caminar por el mundo con el alma encendida y los pies en el suelo, porque el cielo no se mide en altura, se mide en coherencia. La expansión espiritual no es volverte etéreo, es volverte tan real que ni la ilusión puede contigo, tan consciente que el ruido no te saca del eje, tan ligero que ya no necesitas huir de nada porque entendiste que todo forma parte del viaje de la energía hacia sí misma. Y si el universo pudiera dejar un comentario en este video, probablemente diría: gracias por quedarte, por no escapar. La Tierra necesitaba antenas conscientes, no turistas del alma. Así que no te vayas, quédate. Mira hacia arriba, pero con los pies firmes en el suelo. Respira y deja que la vibración suba, no para irte, sino para iluminar el lugar desde el que estás mirando. Y si en medio de todo esto te ríes un poco, perfecto. Significa que el alma ya entendió el truco, porque en el fondo elevarse sin escapar es eso, aprender a reír con el universo. Mientras sigues aquí, completamente despierto, imagina por un momento que el universo está sonando, no como una canción que escuchas, sino como una frecuencia que eres. Y dentro de esa sinfonía cósmica, tu cuerpo es el instrumento, no solo un espectador, no un simple oyente, sino un participante activo, un músico vibracional tocando su parte en la orquesta del todo. Cuando Isaac Bentov hablaba del cuerpo, no lo veía como una masa de carne y hueso, sino como un sistema de resonancia, un arpa biológica cuyas cuerdas son los nervios, los músculos, los campos eléctricos y los pensamientos. Y la melodía que surge cuando todo eso entra en coherencia, él la llamaba la danza entre el cuerpo y el campo. Porque el campo, esa energía invisible que nos rodea, nos atraviesa y nos forma, no está allá afuera. Está aquí, ahora, vibrando contigo. Y cuando ambos se sincronizan, cuando el cuerpo y el campo se entienden sin palabras, ocurre algo que solo puede describirse como una danza de conciencia. No es una metáfora, es literal. Cada célula vibra, cada átomo oscila, cada inhalación y exhalación altera la geometría de tu campo electromagnético. Cuando respiras profundo, el campo responde. Cuando te tensas, se encoge. Cuando te ríes, se expande. Y cuando amas, el campo directamente empieza a bailar samba cuántica. La ciencia moderna ya lo confirma. El corazón humano genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, cientos de veces más fuerte que el del cerebro. Y ese campo cambia con tus emociones. Cuando sientes gratitud o alegría, se vuelve coherente, armónico, simétrico. Cuando sientes miedo o ansiedad, se vuelve caótico. Lo interesante es que este campo no solo se queda contigo, influye en el entorno, en los demás y hasta en la materia. Literalmente, tu energía enseña al espacio cómo sentirse. Bentov decía que el cuerpo, al vibrar en coherencia, se convierte en una extensión del campo universal. Ya no hay dentro ni fuera, solo un flujo continuo de energía en dos direcciones, el cosmos respirando a través de ti. Y aquí viene la parte mágica y un poco divertida. Cuando alcanzas ese estado de sincronía, el universo parece complacido. De repente, todo empieza a fluir. Las sincronías se multiplican y tú caminas por la vida como si tuvieras un algoritmo secreto que ajusta la realidad a tu favor. Pero claro, si el cuerpo y el campo pueden bailar, también pueden pisarse los pies. Y eso pasa más de lo que creemos. Cada vez que te resistes, que te juzgas, que te separas del presente, interrumpes el ritmo. El cuerpo quiere moverse, pero la mente insiste en dirigir la coreografía. Y el universo, con infinita paciencia, espera a que ambos se relajen, porque el campo no impone, invita, no te empuja, te atrae al compás de su vibración. La danza entre el cuerpo y el campo es tan antigua como la existencia misma. Los antiguos lo sabían y lo expresaban en rituales, cantos y movimientos sagrados. El yoga, el qigong, la danza sufí, los trances chamánicos, todos eran formas distintas de recordar lo mismo. Cuando el cuerpo se mueve con conciencia, la energía se vuelve visible. Cada gesto, cada respiración, cada vibración muscular crea ondas en el campo,
como un piedra cayendo en un lago invisible. Y aquí entra el toque de humor cósmico. Mucha gente se pasa la vida intentando manifestar cosas sin entender que el universo no habla español, habla vibración. Así que puedes repetir afirmaciones 1000 veces, pero si tu cuerpo vibra en miedo, el campo escucha miedo. Es como intentar seducir al universo por mensaje de texto, cuando lo que deberías hacer es bailar con él. Porque sí, manifestar no es pensar más fuerte, es vibrar más coherente. Y la coherencia se siente, no se fuerza. Surge cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados. Cuando el pensamiento deja de pelear con la emoción y el cuerpo deja de resistirse a la experiencia. Ahí, en ese instante, el universo aplaude y el campo baila contigo. Bentov sostenía que cada impulso nervioso, cada latido, cada microoscilación muscular, genera ondas que viajan más allá del cuerpo. Esas ondas interactúan con el entorno, con las personas, con el espacio mismo, de modo que, literalmente, estás vibrando información al cosmos a cada segundo. Y lo fascinante es que esa información regresa amplificada. Por eso, cuando estás en coherencia, la vida se vuelve una especie de eco inteligente. Tú sonríes y el universo sonríe de vuelta. Tú fluyes y el universo abre el cauce. Tú agradeces y el campo responde con un de nada hecho de milagros cotidianos. Y aquí viene la clave práctica. No necesitas entender físicamente cómo funciona el campo para bailarlo. Solo necesitas sentir el ritmo. La respiración es el metrónomo. El corazón, el tambor. La conciencia, la melodía. Cuando los tres se sincronizan, la energía entra en coherencia. Y de pronto, todo parece más fácil, más suave, más tú. El cuerpo ya no carga al alma, la acompaña. Por eso, si alguna vez sientes que tu energía está densa, que no fluyes, que todo pesa, no te pelees con eso. Muévete, respira, baila si hace falta. A veces una pequeña sacudida física es suficiente para reiniciar el flujo entre cuerpo y campo. Los antiguos bailaban no solo por alegría, sino para recordar su frecuencia, porque nada conecta más rápido que mover el cuerpo al compás del alma. Y sí, quizá no bailes como un chamán tibetano iluminado, pero el campo no califica técnica, califica autenticidad vibracional. Así que muévete como quieras, ríe, respira, deja que el cuerpo diga lo que el alma no puede poner en palabras. El campo entenderá, él siempre entiende. Bentov afirmaba que cuando el cuerpo entra en coherencia total, el campo lo refleja con un patrón perfecto, una onda estable, simétrica, armónica. Y en ese momento, el cuerpo deja de ser tuyo. Se convierte en una extensión de la conciencia universal. Eres tú, pero también eres todo lo demás. El cuerpo vibra, el campo responde, la conciencia observa. Es la Trinidad energética en acción. Una danza infinita donde el observador y lo observado giran en el mismo compás. Y si el universo tuviera voz, tal vez te diría en ese instante: gracias por dejar de intentar controlarme y empezar a bailar conmigo. Porque al final, eso es la espiritualidad práctica. No flotar por encima del mundo, sino moverse al ritmo de su música. Sentir que no hay separación entre el latido del corazón y el pulso de una estrella lejana. Que el mismo campo que agita una galaxia es el que enciende tu pecho cuando te enamoras. Así que, la próxima vez que sientas tu energía vibrar, no la detengas. Déjala moverse, déjala bailar, porque en cada oscilación, el universo está ensayando contigo su coreografía favorita, la del cuerpo consciente, bailando con el campo infinito. Y si alguien te pregunta qué estás haciendo mientras cierras los ojos y sonríes, solo di: estoy en clase de baile, pero el instructor es el universo. A veces el universo no grita, no manda señales con truenos, ni te lanza rayos de iluminación mientras haces scroll. A veces el universo susurra, y lo hace tan bajito, tan disimuladamente, que podrías confundirlo con una simple intuición, un déjà vu o ese pensamiento extraño que te visita justo antes de dormir. Y si todo esto fuera un ensayo, los recordatorios del alma no vienen en formato de notificación push, no vibran el celular, vibran el pecho. Se sienten como una punzada suave en medio del caos. Oye, recuerda que no sabes de dónde viene, pero sabes que es importante.
Es ese instante en el que te detienes a respirar sin razón aparente, o cuando sientes que algo invisible te está guiando sin GPS. Eso, precisamente eso, es la microseñal del alma disfrazada de intuición cotidiana. Un recordatorio sutil de que hay una inteligencia detrás del telón de tus pensamientos y de que tú también formas parte de esa inteligencia. Bentov decía que el universo tiene sentido del humor, pero no del drama. Y tiene razón. La mayoría de los grandes despertares no llegan con fuegos artificiales, sino con ironía cósmica. Cuando más perdido te sientes, algo, un gesto, una palabra, una mirada, una coincidencia tan absurda que parece escrita por guionistas divinos, te recuerda que todo sigue perfectamente sincronizado y que el caos que jurabas incomprensible solo era el patrón visto demasiado de cerca. El recordatorio sutil aparece en los momentos más insospechados. A veces te lo lanza el cuerpo. Un cansancio repentino que no es físico sino existencial. Una presión en el pecho que no viene del estrés, sino del alma intentando decir, baja el ritmo, no estás respirando con tu propósito. Otras veces llega como sincronicidad descarada. Piensas en alguien y te escribe. Sueñas con un símbolo y aparece en una conversación random. Escuchas una canción vieja justo en el momento exacto en que necesitabas escuchar esa frase. Y claro, hay quienes lo llaman coincidencia. El universo se encoge de hombros y piensa, bueno, al menos miró hacia arriba. Los recordatorios sutiles son como chistes internos entre tú y la fuente. Si los captas, te ríes. Si no, se repiten, cada vez más evidentes, hasta que el universo decide usar métodos más teatrales. Bentov diría que si ignoras los susurros, el cosmos manda un gong vibracional o una ruptura amorosa, que es lo mismo pero con más lágrimas y memes. Estos recordatorios no son castigos ni señales místicas reservadas para iluminados. Son ajustes de frecuencia, pequeñas calibraciones para que tu conciencia vuelva al canal correcto. Como cuando una emisora se escucha con interferencia y solo hace falta mover el dial 1 milímetro. Eso hace el universo contigo todo el tiempo. Gira suavemente el dial de tu atención. Por eso hay días en que sientes que todo se detiene. No porque el mundo se haya vuelto lento, sino porque tu energía necesita reposar para recordar su propio pulso. El alma, cuando quiere hablar, apaga el ruido. Y a veces el silencio más incómodo es el preludio de la mayor claridad. ¿No te ha pasado que justo cuando pierdes el control, algo dentro de ti se relaja? Como si una voz silenciosa dijera, ya, por fin soltaste, ahora puedo trabajar. Ese es uno de los recordatorios más profundos. Que tu yo más sabio no está en la mente que planea, sino en la conciencia que observa. El universo no tiene prisa, pero tiene precisión quirúrgica, y cada experiencia que te sucede, sí, incluso las incómodas, está perfectamente diseñada para despertarte un poquito más. Cada persona que te irrita, cada obstáculo, cada sincronía, son formas distintas en las que la realidad te pregunta, ¿ya recordaste quién eres? El recordatorio sutil no busca dramatismo. Busca coherencia. Quiere que te reconectes con el cuerpo, con el presente, con la respiración, con el campo, porque solo en esa coherencia es posible escuchar la frecuencia del alma. Y cuando aprendes a reconocer esas señales mínimas, el mundo cambia. Ya no buscas milagros espectaculares. Los ves en todas partes, en cómo el viento entra por la ventana justo cuando piensas en soltar algo, en cómo el semáforo se pone en rojo justo para que mires el cielo, en cómo una canción antigua te recuerda una versión de ti que habías olvidado, pero que nunca se fue. Ahí está el humor del universo. No necesita gritarte para enseñarte, solo repetirte lo obvio hasta que lo veas con nuevos ojos. Como ese profesor paciente que ya sabe la respuesta, pero disfruta verte descubrirla solo. El recordatorio sutil es eso, una sonrisa energética que te dice, tranquilo, no perdiste el rumbo, solo estabas girando en espiral. Y sí, a veces duele, porque recordar quién eres implica soltar quién creías ser. Pero incluso ese dolor tiene ternura dentro. Es el alma expandiéndose dentro de un cuerpo que todavía piensa que el cambio es amenaza, no evolución. El secreto está en no forzar la señal, sino afinar la antena. Porque los recordatorios del universo no se cazan, se sintonizan,
Y cuanto más quieto está tu ruido mental, más fuerte se oye el susurro. Así que la próxima vez que sientas una intuición rara, una energía sutil o un algo que no sabes de dónde viene, no lo ignores. Detente. Respira. Pregúntate, ¿qué me está recordando esto que ya sabía, pero había olvidado sentir? Tal vez no te dé una respuesta inmediata, pero abrirá un portal. Uno diminuto, invisible, pero real. Y a través de él, la conciencia te hará un guiño. Porque sí, el universo tiene millones de formas de comunicarse contigo, pero su favorita siempre será la más sencilla. Un recordatorio sutil disfrazado de coincidencia, suspiro o silencio. Y si en ese instante sonríes sin saber por qué, felicidades. El universo acaba de confirmar la recepción del mensaje. Si llegaste hasta aquí, tu campo ya empezó a moverse. Pero si no ves el siguiente video, esa vibración se dispersa y vuelve a dormirse. El próximo paso no es opcional, es necesario. Ahí entenderás cómo mantener abierta la frecuencia que acabas de despertar. Haz clic ahora y continúa la secuencia. O mañana te preguntarás por qué el mundo volvió a sentirse tan denso.